El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Pues en este Evangelio vemos esa diferencia entre el pensamiento de los hombres y el pensamiento de Dios. Aunque en un primer momento Pedro responde de manera correcta, ¿no? Tú eres el Mesías. Luego casi le increpa, le reclama al Señor: ¿cómo va a permitirse pues esto de ser crucificado, ¿no? Si tú has venido a ser nuestro líder, aquel que nos va a llevar a la libertad, aquel que nos va a ayudar a salir de la miseria, en fin, del sufrimiento. Y es que Él piensa como los hombres, no como Dios. Y el Señor, aunque somos hombres, por su gracia, nos invita a pensar como Dios. Y nos invita no solamente a pensar como Dios, sino que nos invita a amar como Dios. Es este el reto de la vida cristiana, ¿no? El pensar y el amar como Dios por esa elevación de la gracia a la vida divina. Y la primera lectura del día de hoy, seguimos en la carta del apóstol Santiago, pues pone un ejemplo preciso sobre este pensar solamente como hombre, ¿no? Esta acepción de personas que él denuncia en la iglesia primitiva entre ricos y pobres, en fin, podríamos decir, no solamente a esa distinción de clase socioeconómica. Hoy, el día de hoy, podríamos aplicarlo a esa distinción que hacemos a veces casi de manera natural, sin darnos cuenta, entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos, quienes piensan de manera distinta, quienes no se comportan como yo, quienes no tienen mi misma escala de valores o quienes no comparten mi fe, y nosotros, ¿no? Los que sí hacemos las cosas bien, ¿no? Esa distinción que, aunque responde a la realidad en alguna medida, pero no en cuanto que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos un mismo Padre, y que por eso, aunque no piensa como yo, es mi hermano, es mi hermana. Porque estas divisiones lo vemos a gran escala en la sociedad y a veces de manera muy triste incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Porque la misma iglesia pues tiene diferentes maneras de vivir la fe, y a veces porque no va de acuerdo a mi propio gusto, a mi propia sensibilidad, a mi propia, qué sé yo, forma incluso de pensar. Pensamos que no, ellos pues son de la iglesia, pero como de una segunda categoría, ¿no? Y no es así. Dios ha dado múltiples dones a la iglesia, múltiples maneras de vivir la fe, múltiples estilos, carismas. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea lo que es? Una gran riqueza para toda la humanidad. Por eso cuando Jesús, en esa conocida oración sacerdotal en el Evangelio según San Juan, Él pide para que seamos uno, ¿no? Pide para que seamos uno. Porque la otra tentación es que todos seamos exactamente iguales, ¿no? El pensamiento único que hoy se pretende imponer. No dice para que todos sean iguales, no dice para que todos sean uno, a pesar que son distintos, porque incluso en una misma familia todos somos distintos, ¿no?
los padres de los hijos, los hermanos entre sí, todos somos distintos, pues en esa gran familia que es la iglesia, a pesar de que todos somos distintos, todos buscamos llegar a Dios. Y en la gran ya familia humana, aunque a veces de manera distinta y a veces hasta equivocada, pues todos buscamos también a Dios. Como decía alguno, incluso los que no creen en Dios buscan a Dios sin saberlo. Y por eso qué importante el don del Espíritu Santo de la piedad, que nos hace reconocer a Dios como nuestro Padre y a nuestro prójimo como nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos conceda esta gracia que hoy le pedimos.